Ahí está. Bueno, Jacobo Márquez, un gran productor musical y ahora pareciera ser que cinematográfico. Estaba pensando en qué momento se te ocurrió esta idea, una idea brillante que pone a una banda oaxaqueña a intercambiar experiencias con el Festival de Jazz de Jalisco, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Pues fue un accidente fortuito, así lo puedo describir. Yo no quería hacer una película. Es más, veo la película y no lo creo porque yo no vengo del lado del cine, lo mío ha sido los conciertos, la música. Entonces, Ujú. la película tiene mucho que ver conmigo porque a fin de cuentas es una película, un documental musical. Entonces, una parte de mí se conecta fuertemente con la película y otra parte es que une esta profesión de productor musical que ha sido el 80% de mi carrera, he hecho conciertos, ¿no? Pero lo une mucho con un proyecto social que tengo que se llama Sabrá Dios. Y Sabrá Dios es un proyecto que comenzó hace 10 años, 9 años, inspirado en un libro de Junun, ¿no? De Empresa para Todos, Premio Nobel de la Paz, donde decía, creemos empresas que trabajen para la gente. Y Ujú. entonces yo creé esta empresa que trabaja para la gente con un pequeño expendio que vende mezcal y en la Condesa, y ese pequeño expendio le empezó a ir muy bien, empezamos a defender gente con contratos que los habían hecho firmar sin saber leer, empezamos a trabajar de distintas maneras de la mano con los productores y al día de hoy, pues bueno, cuando fue las inundaciones en Guerrero hace 6 años aproximadamente, reconstruimos 3 fábricas de mezcal. Hace 3 años, 2 años, inauguramos la biblioteca en Santa Catarina, Minas. Ahorita estamos inaugurando la segunda aula de esa biblioteca, donde es el aula donde hoy ya va a ser una escuela de música para que los chavos estudien. Los niños que aparecen, bueno, ya no son niños, hoy ya son unos adolescentes, tienen 20 años, que aparecen en la película, hoy son los profesores de la escuela de música, ¿no? Ujú. Entonces, pues iba uniendo un cabo con otro, ¿no? De repente teníamos la fundación y teníamos mi profesión musical, que por eso me hablan del Jalisco Jazz Festival y me dicen, oye, queremos hacer un experimento, queremos traer a gente que nunca haya escuchado jazz y que de repente se ponga a escuchar jazz y aprender jazz de una comunidad rural. ¿No conoces a alguien de casualidad, tú que siempre andas metido ahí en eso de las comunidades? Y le dije, conozco una que son buenísimos músicos, ¿no? Y me dijeron, oye, pues tráetelos, les damos media beca. Y el proyecto Sabrá Dios paga la otra media beca. Y así es como logran ir. Esta historia se la cuento a una amiga y mi amiga me dice, deberías de hacer un documental. Y le dije, pues voy a grabar con mi celular y voy a ir subiendo cápsulas y con mis nociones que tengo de video, pues iré haciendo algo. No, 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 vamos a hacerlo mejor. Yo te ayudo con mi cámara y los vamos grabando. Le digo, bueno, pero no hay dinero, le digo, porque Claro. esto es, el dinero es de la fundación, entonces, si tú te pagas tu viaje, sí, 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 yo te ayudo. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien. Le acabo de llamar a un amigo productor, le conté la idea y me dijo que está buenísima, le llama Darío Sicardi, y Darío estaba en ese momento haciendo Club de Cuervos para Netflix, que la dirigía Carlos Armela, ¿no? Y entonces se la cuenta Darío a Carlos durante el rodaje, que lo están ya terminando, y le dice, oye, suena increíble, ¿y por qué me lo cuentas? No, pues para ver si lo quieres dirigir. Ujú. Y a la semana había un crew en mi oficina muy grande, estaba Isi Zafarti, que Isi también estaba trabajando en Club de Cuervos en ese momento, estaba fotografiando, estaba Darío que era productor de Club de Cuervos, ¿no? Y todo ese crew de repente estaban ahí en mi oficina diciéndome, oye, queremos hacer la película contigo, no vamos a cobrar, ¿no? Pero pues nada más necesitamos que pague los gastos. Y en mi cabeza de productor empecé a decir, pues claro, son como 100,000 pesos de transporte, camioneta y demás. Y de repente llegaron y me decían, oye, necesitamos rentar tales lentes. Pues ellos trabajaban en una industria
de cine profesional, ¿no? No, no como yo, un amateur que iba con un celular a grabar. Entonces, de repente me decían, y necesitamos esto, y necesitamos lo otro, y necesito un asistente de cámara, y yo, pues yo te puedo asistir si necesitas. No, no, necesito un asistente de verdad que sepa. Y yo, bueno, entonces no te puedo asistir yo. Y, y de repente pues, íbamos así y me decían, oye, pero tienes un guión, y yo no tengo nada. A mi amiga, a que esto sucedió, pasaron aproximadamente 15 días, ¿no? Entonces ya estábamos de repente grabando, a los 15 días nosotros ya nos encontrábamos grabando en Oaxaca y ya estábamos ahí haciendo pues esta locura que no tenía ni mucho rumbo, porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Nada más sabíamos que había unos chavos que no habían escuchado jazz y que se iban a ir a escuchar jazz y que todos ellos tampoco habían salido de Oaxaca, algunos habían salido de su pueblo, pero había otros que no habían salido del pueblo, entonces pues eso era también una experiencia que queríamos retratar, de decir, bueno, ¿qué pasa cuando alguien sale de su pueblo a cambiar su mundo a una ciudad tan grande como Guadalajara y qué les va a pasar? ¿No? No, no teníamos ni idea. Entonces, Carlos, pues de una manera brillante empezó a él armar una historia en su cabeza, ¿no? No, no me decía nada, en las noches me consultaba, oye, ¿qué piensas de este? ¿Tú qué crees? Y me iba preguntando muchas cosas, Carlos, como más para asesorarse con la comunidad y preguntarme qué cosas pasaban en la comunidad, que era una comunidad que pues conozco muchísimo porque ahí he trabajado construyendo la biblioteca y haciendo otros proyectos. Entonces, pues así se fue armando la historia poco a poco, ¿no? Y descubriendo cosas que yo no sabía de la comunidad, como que era una comunidad con un archivo musical impresionante, o sea, algo es muy extraño de repente cómo terminamos haciendo una película de un punto, en un pueblo muy pequeño, ¿no? Donde hay un archivo musical impresionante. Algo pasó ahí que nadie sabe, porque no hay, o sea, los únicos registros que hay es o alguien llegó y guardó todo un archivo musical que se trajo de otro lado, o no sabemos, pero hay un archivo musical en distintos lados, no solo el que guarda el municipio, sino otros músicos que estaban por ahí contaban con archivos musicales muy antiguos que decían que eran de músicos anteriores ahí, entonces había Ahora, óperas, había cuerdas, había orquesta, o sea, que decías, órale, ¿y este pueblo a qué hora se puso? Y cosas de 1500, ¿no? O sea, que fue un pueblo que aparentemente indica que tuvo una tradición musical muy importante, por ahí de 1500 a 1800, ¿no? Ya después. ahora, pues, Uh-huh. preguntándote, después vamos a ir a la película. En principio, una de las cosas que más pega con respecto a la película es esta terrible discriminación que hay con Oaxaca. Oaxaca es uno de nuestros estados más importantes. Por supuesto, no vamos a hablar de cuál es el estado más importante, ni mucho menos, pero Oaxaca es la esencia de México, digamos, ¿no? Es la esencia que nosotros al menos conocemos, desde la ropa hasta la comida, y sin embargo no hay un solo gobierno que, dime qué has recibido por hacer la biblioteca del gobierno. Nada, nada. A ver, nada porque nosotros no quisimos recibirlo. Oaxaca tiene un problema complejo con los maestros y no es hablar mal de los maestros porque es una estructura muy compleja el problema que se arraiga dentro de los maestros entre gobiernos, sindicatos, mafias, o sea, decir que solo son los maestros y que pinches maestros y demás es muy banal. El problema es mucho más complejo que solo eso, ¿no? Es una mafia lo que hay ahí adentro y que hay que romper con muchas cosas, pero también hay mucha gente impresionantemente buena dando clases en Oaxaca y haciendo esfuerzos grandes. Entonces, de repente me decían, si recibes un apoyo del gobierno en Oaxaca,
vas a tener que responder al gobierno cuando el gobierno te lo pida o cuando los sindicatos te lo pidan. Y yo dije, ¿responder de qué? Yo no quiero responder a nada. Esto es una biblioteca pública y gratuita para quien quiera puede entrar. Tú, yo, la gente de Oaxaca, de la comunidad, quien sea puede entrar ahí, ¿no? Y yo no tengo por qué responder, ni la biblioteca tiene por qué responder a intereses que no son, que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, había forma de recibir un apoyo que se acercaron para la construcción, pero decidimos rechazarlo para no estar entremezclados en esa parte de la política y de todo eso. Entonces, en algún momento yo hablé con el maestro Toledo y él tiene una red de, bueno, él tenía, pero las bibliotecas siguen, él tiene una red de bibliotecas muy importante, públicas, ¿no? Que después yo me acerqué como para ver cómo funcionaban y qué tenía que ver y desayuné una vez con él, le platiqué y me dijo, bueno, yo la verdad creo que tú no necesitas ningún apoyo, yo creo que tú solo necesitas porras para terminar esa biblioteca. Que es una biblioteca preciosa, ¿eh? Es Sí, preciosa esa es biblioteca. muy linda, es muy, muy linda, ¿no? Y el terreno y dónde está y cómo quedó y ahora la segunda aula es muy linda. Entonces, pues sí, pues el maestro Toledo tuvo razón, solo necesitaba un poco de porras para pues seguir recaudando de distintas maneras dinero entre amigos, entre gente, entre mil cosas para concluir la biblioteca, ¿no? Y al mismo tiempo me pasó que se me atravesó el documental, entonces yo por un lado pues estaba recaudando dinero para la biblioteca y veía cómo hacer y mi empresa hizo donativos grandes también porque lo que sabrá Dios juntaba no era suficiente para sustentar toda la biblioteca, entonces lado B en ese entonces mi empresa tuvo que hacer aportaciones grandes para terminar la construcción de la biblioteca, otros amigos de Estados Unidos, fondeadoras, distintos proyectos que nos íbamos inventando y fue mucha gente haciendo cosas para que la biblioteca se pudiera levantar. Tequio con la gente del pueblo, ¿no? Construyendo los fines de semana y iban y teníamos tequios de 40, 50 personas. Es un pueblo que construye muchas cosas con tequio. Entonces, pues eso fue y para mí fue no puedo decir que es un gusto negar un apoyo del gobierno, pero hoy me siento más tranquilo que la biblioteca funciona así, ¿no? Ahora te voy a hacer otra pregunta, entonces, teniendo en cuenta que Oaxaca da tantas ganancias, pareciera ser que no necesitaría bibliotecas públicas hechas por una fundación. A eso voy, digamos, ¿no? Es decir, más allá de que te hayan brindado o no apoyo para la biblioteca, me parece un estado muy, muy pobre para la gente, digamos, a pesar de que los gobiernos tienen muchísimo dinero, digamos, ¿no? Claro, mira, Oaxaca es muy rico en todo. Tiene una tierra extremadamente fértil. Se te cae una semilla y crece la semilla que se te cayó, va a crecer un árbol de papayas, un limón. O sea, es una tierra muy buena y muy fértil. Es un estado muy pobre porque se lo han acabado, pero debería de ser el estado más rico del país por todo lo que tiene en arte, en cultura, en riqueza y demás. Es triste, por ejemplo, lo que decía el trombonista Faustino, que fue nombrado el mejor trombonista del mundo y que toca en la orquesta de Zurich y de Viena, ¿no? Y sigue tocando, ¿no? Los datos que da en el documental de todo lo que no tiene Oaxaca, ¿no? Y siendo el mayor aportador de músicos, pues parece que eso no solo es un reflejo en la música, sino es un reflejo en la vida de Oaxaca, ¿no? No tiene Donde, una escuela de música, por ejemplo. exacto, no hay un conservatorio, ¿no? O sea, los músicos se tienen que ir a estudiar a otro lado. Entonces, es bastante rudo, no hay una sala para escuchar, una sala de orquestas para escuchar música, siendo que la música aquí se escucha 24 horas, ¿no? Ahora, Entonces, el encuentro entre la gente de Jalisco y la gente de Oaxaca precisamente marca un poco esa diferencia, ¿no? Es decir, Jalisco como una zona profundamente rica y con donde la gente vive mucho mejor, con la gente de Oaxaca, digamos, ¿no? exacto. Sí.
Sí, es un contraste fuerte. Ellos mismos, los chavos, cuando visitamos los teatros, ¿no? Yo los llevaba a los teatros para que les decía, miren, a motivarlos. Si ustedes un día le echan ganas, van a tocar aquí, ¿no? Ujú. Si ustedes piensan más allá de tocar en las fiestas y tienen una visión mucho más grande para tocar en otros lados, aquí van a llegar y estos son sus escenarios, ¿no? Es muy lindo que sus escenarios sean en las fiestas porque las fiestas en Oaxaca son preciosas, pero también va a ser muy lindo que lleguen a esto y para mí mostrarles lo que Faustino era y lo que había logrado era un ejemplo de que podían optar por tocar otra música, ¿no? Y no por aspirar porque la aspiración de los chavitos hoy es terminar tocando en Banda El Recodo, en Sinaloense, ¿no? Claro. O sea, Sí, eso. Sinaloa tiene muchísima influencia. Cuéntame un poquito de Sinaloa, ¿no? Cada vez tiene más influencia en Oaxaca, ¿verdad? Pues los niños sí, a ver, es un estilo de vida lo que los influencia, no es solo la música. Claro. Ah, quieres la Villa de Oro, ¿no? Quieres las mujeres, quieres los autos, quieres la camioneta, o sea, los videos, un videoclip, no sé cuánto daño hace o cuánto bien hace, ¿no? Ujú. Depende de la perspectiva desde donde lo mires, pero de repente aspira, el niño cuando ve eso dice, claro, quiero mi troca, mi chela, mi vieja, ¿no? Perdón por la palabra, pero así lo dicen, ¿no? Quiero eso, ¿no? Y quiero el oro, y quiero el dinero, y quiero, esa es la aspiración, no solo es la música, sino es todo un estilo de vida completo a decir, quiero ser eso, ¿no? Y para hacer eso, entonces, no tengo que tocar esto, porque si yo toco vals, pues entonces eso no va con eso. Lo que sí va con eso es si yo cambio mi ritmo y empiezo a hacer tu, ¿no? Y eso sí va con la fiesta, con las mujeres, con la troca, con todo este estilo de vida que es de repente como un narc style, ¿no? Como un estilo de vida de narco, parece, ¿no? O Sí, sea, ahora, cuando te decidiste a filmar la banda y a hacer este encuentro con el Festival de Jazz de Jalisco, ¿te diste cuenta que era un proyecto súper machista? no, y sigo sin darme cuenta porque lo dices. O sea, si lo dices porque llevo a puros hombres al documental, pues más bien es un problema de raíz, de mucho más atrás. Hay Mm, muy pocos músicos mujeres. Si te das cuenta, hay una escena en el documental cuando van empezando, cuando empezó esa banda eran 30 niños, ¿no? Y había mujeres, pero eso duró 2 semanas. A ajá. los 15 días ya eran 20 niños, ya habían desertado 10, ¿no? Es como esto de, qué emoción, está esto que es nuevo, sí, vamos, y van todos, pero cuando ya hay que empezar a ensayar, empiezan a desertar. La banda, cuando yo la conocí, tenía 3 años de formada y quedaban 8 personas, 9 personas en la banda, ¿no? Y estaba en riesgo ya de empezar a desaparecer. Y las mujeres, entiendo por qué terminan desertando, porque el ambiente donde se mueve el músico sí es un ambiente muy machista, es un ambiente de alcohol, es un ambiente de fiesta, es un ambiente que hasta es ligeramente peligroso, ¿no? Sí hay Mm, muchos músicos que mueren tocando en Oaxaca porque las fiestas de repente se ponen pesadas, el músico se trató de ligar a una chava que iba con otro chavo y entonces de repente terminó una golpiza, le enterraron un cuchillo y terminó muerto, ¿no? claro, claro. Entonces, Ahora, precisamente por eso, por ser tan de raíz, es mucho lo que hay que hacer en las comunidades de Oaxaca también para poder ingresar a otro tipo de cultura también, ¿no? sí, claro, o sea, es muy difícil de repente cómo vas a cambiar el ambiente de la fiesta para que una mujer se sienta segura tocando ahí, Claro, ¿no? Desde ahí es muy complejo, ¿no? A lo mejor tú dices yo toco, pero yo no quiero tocar en claro. esas fiestas donde estoy en constante riesgo, ¿no?
y no es, Claro, de todas maneras, este intercambio con los otros músicos, este abrir esta caja de Pandora, precisamente nos hace descubrir las comunidades y las comunidades también nos descubren, ¿no? Hay como una especie de intercambio muy, muy buena, ¿no? sí, claro, para ellos de repente ver, o sea, para ellos era hasta impresionante oír una batería, ¿no? Puede Claro, ser como algo tonto, pero era impresionante ver una batería. Y ahora imagínate ver una mujer baterista, ¿no? claro. Era triplemente impresionante para ellos y lo platicaban, ¿no? Decían, Mm. ¿viste que tocaba y le pegaba duro y que era buena además? O sea, ¿lo viste, Jacobo? Me preguntaban y yo, sí, sí la vi, es muy buena. Y me Mm. dijo, pero ¿viste que era una mujer la que lo hacía? Y yo, sí, ¿no? A mí en realidad me parecía natural, ya después entendía que no, que ellos estaban viendo otra cosa, ¿no? Ellos a lo mejor no podían creer que una mujer tuviera talento, o no sé, ¿no? Pero estaban viendo mucho más cosas que Claro. yo, ¿no? Era mucho más extraño ese fenómeno. Entonces, sí, fue bastante grato darles este choque cultural en ese aspecto, ¿no? De ver una mujer que tocara mucho mejor el clarinete que ellos, que ver que una mujer que tuviera mucho más ritmo que ellos tocando la batería, ¿no? Eran pocas las mujeres, también tengo que decirlo, en el festival de jazz, ¿no? Sí, pero Pero había, ¿no? había, y eso es bueno, ¿no? Ujú. Y acá, Bueno, por ejemplo, hoy que ya comenzamos la escuela de música, ¿no? Sí tenemos el 90% de las personas que van son hombres y sí hay un esfuerzo de mi parte por llamar a las mujeres a que hagan eso y que estudien música y de repente no lo ven tan interesante, tampoco les atrae tanto, no sé si es el tema de que piensan que estudiar música te hace terminar tocando en fiestas, no sé si es por eso o sí, por... en la mayordomía, como dicen, ¿no? Exacto, ¿no? No Ahora, sé si tenga que ver eso. bueno, van las últimas dos preguntas. La primera, por supuesto, es si el documental tiene como esta cosa de Buenavista Social Club, ¿no? Uno, es decir, claro que está el tema del futuro, pero al mismo tiempo tiene esta cosa del pasado, ¿no? Y une futuro y pasado. ¿Cómo lo viste a eso? Pues mira, creo que fue el festival de jazz fue algo muy bueno para ellos porque los hizo centrarse en una realidad. A unos les hizo darse cuenta que lo que no querían ser era músico, que ser músico era una profesión muy difícil. Ujú. Y la mitad de la orquesta abandonó la música. Después del festival de jazz regresaron y decidieron no volver a tocar porque dijeron, eso está muy difícil, ya entendí que ser músico no es solo llegar y tocar, sino es estudiar. Se dieron cuenta que había que estudiar, ¿no? Para ser un buen músico y para que te pasara otro futuro y eso los hizo abandonar la música. Y a otros, al hijo, por ejemplo, al hijo de Rangel, del profesor, hoy toca en una banda de jazz, ¿no? Hoy toca en un trío de jazz, entonces, pues eso es increíble. Brandon, el trompetista, ahora toca la tuba y toca en una banda que se llama La Tracalosa, se fue al sinaloense, ¿no? Pero pues bueno, ahí está y empieza a ser el que brilla adentro y el que hace los solos y te dice, a partir de entender yo el jazz, pude tocar diferente mis instrumentos. Y es un tipo que no para de estudiar, que no para de estudiar y que estudia y que sigue tocando otras cosas y que hoy justo lo vi la semana pasada y le dije, ¿y ya no estudias jazz? Y me dijo, claro, he conseguido partituras y las toco, ¿no? Y me dijo, y sigo estudiando. Me dijo, algún día tocaré otras cosas, Jacobo, ¿no? Tu hermano de Brandon, ¿no? Que tocaba el clarinete, hoy toca la tuba, el clarinete y la trompeta y da clases de clarinete y trompeta en la biblioteca. Él es el profesor ahora en la escuela de música, ¿no? Y más aparte sigue tocando, él sí sigue tocando como en varias bandas, ¿no? Prestándose al mejor postor, hueseando, a lo mejor suena feo, pero en el hueso él sigue de una banda a otra banda, ¿no? Y este Trueno también sigue tocando también en otra banda
que ya es una banda mediana también de importancia acá en Oaxaca, y él sí siguió con la música oaxaqueña, ¿no? Bueno, la última pregunta es ¿qué vas a hacer ahora con la película? Porque eres productor musical, pero ahora también eres productor cinematográfico y las dos cosas están muy difíciles ahora en esta pandemia y Ha sido muy difícil para mí entender el cine, qué haces cuando acaba la película. Yo pensé que acababa la película no. ya y la gente llegaba y te rogaba que se la dieras para que la proyectaran en sus festivales, ¿no? O sea, no tenía ni idea de qué pasaba después y aparte nunca lo pregunté. O sea, yo estaba muy metido en la edición con Carlos, tratando de que juntar el dinero para terminar toda la postproducción y demás. Y cuando terminamos dije, "Ah", y me dijo, pues hay que buscarlos. Y yo, pero ¿dónde se buscan? Entonces, pues fue nuevo para mí. Logré inscribirla, no sé, la debo de haber inscrito como en festivales, no sé, hay muchísimos, la fueron seleccionando en varios, estrenamos en Israel, ¿no? Ahí fue el estreno, fue a Japón, fue a países muy raros de repente, ¿no? Se presentó en Transilvania, en un festival, se fue presentando como en varios festivales, la seleccionó la ONU, la UNICEF la seleccionó la película como una película muestra de ejemplo para motivar a los niños. No sé, fue haciendo una ruta larga de festivales, estuvo todo el año pasado en festivales y acabando yo dije, bueno, ya la vieron en los festivales, ahora va a llegar seguro Netflix, Amazon y me va a rogar, ¿no? Por la película y descubrí que no, que a partir de ahí pues hay que seguir trabajando y vamos a estrenar en la Cineteca Nacional justo cuando llegó la pandemia, justo el día que cerró la Cineteca Nacional, nosotros estrenábamos ahí, estuvimos anunciados y prum, para atrás. Y ahora pues ya estrenamos este film bajo estas circunstancias de aforos al 30%, de gente con miedo de ir al cine. Y pues, de modo, pues es parte de seguir encontrando el espacio para presentar la película. Espero que la cineteca sea un espacio que ayude a que otras cinetecas del país la lleven, la película, ¿no? Otros cineclubs. Es un cine muy independiente de costo presupuesto, entonces los espacios no son fáciles para el documental el espacio es difícil y para estas películas pues de bajo presupuesto y documental pues son todavía más difíciles. Entonces, no sé qué le vaya a pasar, ojalá estamos en Vimeo, la subimos para que la gente la pueda rentar y ojalá me encantaría, mi sueño sería que llegara a una plataforma digital, a Netflix, a Amazon, ¿no? Claro. A una de esas, aunque es difícil, tal vez a Film Latino, ahí puede que sí llegue, ¿no? Pero ya le queda, o no sé, creo que ya le queda poca vida a la película, ¿no? Y siempre me sorprende la película y siempre sale algo nuevo y siempre sale una invitación nueva y cuando creo que ya acabé me doy cuenta que todavía sigue y sigue y sigue y sigue. No sé, tendré que seguir experimentando y buscando cómo hacer que la vea más gente porque pues en realidad no me interesa recuperar dinero, ¿no? Sería bueno y sería lindo recuperar algo, pero lo que me interesa es más bien eh, que la gente la vea. Eso es ¿Estás mi gran... contento con la película, Jacobo? Sí, estoy muy contento. Es muy difícil, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Permíteme un segundo. Me cuesta mucho trabajo. Todos los esfuerzos que lo que pasa después de la película me cuesta mucho trabajo. La película fue un agasajo hacerla y cuando la fuimos editando fueron
300 horas de material. Carlos los fue calificando y seleccionando. Nuestra primera edición duraba 4 horas y cuando yo la vi dije, wow, no hay que quitarle ni un minuto. Ok. Y me dijo Carlos, no, hombre, esto es su primer corte. Y dije, no, está bien, Carlos, ya acabamos. Y me dijo, esto solo te gusta a ti, ni a mí me gusta. Y dije, Bueno, bueno, pues, y, no sé, fue muy disfrutable toda la etapa antes y toda la parte después es muy difícil, porque no conozco y porque no sé a dónde llevarla ni cómo llevarla. Ojalá y la Cineteca hoy sea un espacio que le muestre a ese público que se interesa de esas películas y que tiene el contacto de repente para decir, oye, esta película debería de proyectarse aquí o acá, ¿no? A ver qué pasa. bueno, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? Y No, muchas gracias a felicidades ti. por la película, ¿eh? ¿Te gustó? Muchísimo, muchísimo. Wow, qué chingón. Un abrazo. Otro grande, cuídate.